experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto. Tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de tu programa Contrapunto, este espacio de Flaxo Radio dedicado exclusivamente a la literatura, hablar siempre de escritores, de autores, de novelas, poesía, ensayos, por supuesto, aquí en www.flaxoradio.es. Bienvenidos, nos encontramos después de una semana de para, estábamos descansando, terminamos un módulo de la maestría, estamos empezando el otro con nuevos bríos, así es que hemos decidido empezar en esta tarde con esta nueva temporada, este nuevo módulo con uno de los escritores que, bueno, que es premio Nobel y que en lo personal, en lo particular, es uno de mis escritores favoritos. Así es que bienvenidos, bienvenidas. En esta tarde hemos planteado analizar un poco la vida y la obra, pues, de Hermann Hesse. Este increíble escritor alemán que, como les decía, ganó el premio Nobel de Literatura en 1946. Y realmente es uno de los escritores alemanes más influyentes del siglo pasado. Con el siglo pasado me refiero al siglo XX, por supuesto, y es uno de los referentes en lo que se conoce como novela del crecimiento o Bildungsroman en alemán, no lo pronuncio muy bien realmente. Hermann Hesse se destaca en su literatura por una exploración del mundo interior de sus personajes, por llegar a crear una confluencia filosófica entre Oriente y Occidente, y por supuesto por exponer las contradicciones existenciales de la modernidad. Hermann Hesse nació el 2 de julio de 1877 en el seno de una familia pietista. El pietismo es una rama, una modalidad muy severa del protestantismo dentro de los calvinistas. Es decir que la familia de Hermann Hesse practicaba una religión bastante cerrada, bastante estricta, con normas muy severas dentro del calvinismo. Entonces Hermann Hesse fue educado bajo este signo, bajo el signo de la cruz, bajo el signo de la disciplina, y pues un joven inquieto como Hermann Hesse pronto llegaría a ser el dolor de sus padres, que lo pusieron en diferentes escuelas porque se escapaba de una, se escapaba de otra, inclusive llegó a estar internado en algunos centros psiquiátricos en donde se quería que Hermann Hesse entre pues en sus cabales, pues que sea un joven normal. Los padres de Hermann Hesse fueron Johannes Hesse y Mary Gurben, y pues realmente crecer en este hogar pietista hizo que el alma del muchacho quede asfixiada, que toda una niñez viva en tremendos sentimientos de culpa, sentimientos de miedo, de reproche, que bueno, que sería lo que después Hermann Hesse reflejaría en sus narraciones. El indomable Hesse se revelaba desde chico como un individualista insondable, un hombre espiritual ajeno al mundo infantil y superficial de sus contemporáneos. Un ser que desde chico empezó a seguir su camino personal, y es que se ha dicho que Hermann Hesse es el escritor, es el autor más individualista o que mejor refleja la individualidad en el siglo XX. Y la obra de Hermann Hesse, por supuesto, es monumental y tiene bastantes tintes autobiográficos también en sus novelas. Uno de sus primeros trabajos destacados es Bajo la rueda,
que recuerda los días que vivió en opresión, digamos en un internado en donde tuvo que debatirse y convivir con esta tremenda severidad religiosa, pues del pietismo, esta rama que les decía del calvinismo, que estaba bastante en boga en Alemania. Después de esta novela aparece una de sus novelas más célebres, tal vez una de sus más conocidas, Demián, o El diario de juventud de Emil Sinclair, publicado de manera anónima al principio, pero después Hermann Hesse reconocería pues ser el autor de esta extraordinaria novela, de crecimiento, en donde nos cuentan la historia del aprendiz y el maestro, los compañeros de vida que escogen caminos separados, digamos, para reencontrarse después, cuando el yin y el yang se equilibre y tome la forma de abraxas. Ya llegaremos más luego a hablar de este concepto de abraxas, que es uno de los que maneja Hermann Hesse en esta novela de Demián. Pero este paradigma del maestro y el aprendiz es constante en la obra de Hermann Hesse. O sea, no solamente en Demián aparece este paradigma del maestro y el discípulo, sino también en otras de sus novelas importantes, como es el caso de Siddhartha. Siddhartha y Govinda se convierten en una suerte también de maestro y discípulo, y también en otra de sus novelas clásicas, Narciso y Golmundo también. Y de hecho también en la historia de Joseph Nech, que es ya su novela, la última novela de Hermann Hesse, cuando estaba ya como en su madurez, esta novela que se llama El juego de Avalorios, en donde prácticamente toda la novela es una oda a la enseñanza y al aprendizaje. Pensemos o recordemos también que la época en que le tocó vivir a Hermann Hesse fue una época tormentosa, porque la humanidad alcanzó la cima de su destrucción, porque la maldad humana quedó demostrada en guerras mundiales que tiñeron de rojo al mundo. Hermann Hesse fue testigo de la primera y de la segunda. Y fue un tiempo en que las esperanzas se perdieron, ¿no? Realmente el concepto de Nietzsche, del Dios muerto, la ciencia fracasada, ¿no? Entonces fue un tiempo en donde las promesas de la ciencia, las promesas de la religión demostraron pues ser vacías, ser falsas, ¿no? Este siglo XX tan desastroso, tan triste. Y ahí estaba Hermann Hesse, aferrado a sus letras y también aferrado al alcohol, y deprimido, ambivalente y siempre en el filo de la vida y de la muerte. Al llegar a los 50 años, Hermann Hesse se prometió pues que iba a suicidarse, y esto no se cumplió porque lo salvó Harry Heller. Harry Heller, el personaje de su novela fascinante El lobo estepario. Harry Heller y el teatro mágico. Recuerden que la entrada del teatro mágico está reservada solo para los locos. Y este otro yo de Hermann Hesse, El lobo estepario, pues es una experiencia de expiación, de interiorización, de magia, de vanguardia expresionista y surreal. El corazón del hombre pues alberga los peores crímenes y delitos, el placer y el odio, el dolor y la pulsión de la muerte, que está tan cercana al impulso del amor. Y eso es lo que Hermann Hesse quiere llegar a encontrar en su obra, ese camino hacia el interior de uno mismo, hacia ese interior en donde deben convivir los delitos con las virtudes. Entonces es una de las cosas que trata Hermann Hesse pues de hacer en su literatura. Entonces vamos a empezar ya también con el segmento musical. Entonces hay muchas bandas y muchos grupos que se han inspirado en Hermann Hesse para escribir, para hacer sus canciones. Entonces recordemos, ¿no? Pues esta época en finales de los 60, pues este conocido verano del amor y el mayo francés y todo eso. Entonces era una época en donde había mucha influencia de la literatura y los géneros de tanto la música psicodélica, el blues y todo lo que salía en los 60 pues en Estados Unidos, y después el progresivo también que se expandió por el mundo, pues estaba influenciada por escritores primero de la generación beatnik y también por escritores como Hermann Hesse, que había captado muchas de las inquietudes de los jóvenes de esa generación pues en sus escritos. Es así que a finales de los años 60 se forma en Estados Unidos este grupo conocido, muy conocido, los de Stephen Wolf. Justamente Lobo Estepario es de Stephen Wolf, la traducción. Así es que este grupo se hizo famoso por aparecer en la película Easy Rider, que fue de 1968. Entonces vamos justamente a escuchar ahora
el tema más tradicional pues de esta banda de los Stephen Wolf, un tema que ustedes lo conocen, estoy seguro, y formó parte de esta banda sonora de Easy Rider, de esta película del año 68. Y decir nada más que Stephen Wolf es considerado uno de los pioneros del hard rock, junto con otras bandas poderosas también como Cream, como Led Zeppelin, como Blue Cheer, como Deep Purple, ¿no? Entonces vamos a escuchar ahora a Stephen Wolf, Lobo Estepario, banda que usó o creó su nombre en base a esta novela de Hermann Hesse, El Lobo Estepario. Al regreso vamos a reseñar pues ya algunos de los libros de Hermann Hesse, de Mian, Siddhartha, El Juego de Avalorios. Tenemos bastante para conversar en esta tarde, así es que vamos con Born to be Wild y regresamos. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild, born to be wild. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild, born to be wild. Regresamos, estábamos escuchando la poderosa banda Stephen Wolf, pioneros pues del hard rock. Esta banda que se nombró pues, que se puso el nombre más bien pues en honor a esta novela de Hermann Hesse, El Lobo Estepario. Extraordinaria banda, por supuesto, liderada por John Kay. Esta banda que nos recuerda que muchos de nosotros y de los oyentes de Flaxo Radio y de Contrapunto, y por supuesto también Hermann Hesse, pues nacieron pues para ser salvajes. Y pues la pluma de Hermann Hesse realmente es universal, ¿no? Practicó casi todos los géneros literarios, el relato, la novela, el cuento corto, la poesía, el ensayo.
En Siddhartha, pues, que es una de sus novelas más conocidas, él crea una ambientación pues que nos traslada a la India para mostrarnos el sendero de iluminación del hijo del Brahman, el estudio que tiene que pasar, la contemplación y por supuesto también la carne, ¿no? Los placeres de la carne que forman parte o que componen el desarrollo del ser humano, el desarrollo de la vida. Y Siddhartha es una novela imbuida o muy influida de misticismo oriental. En Siddhartha aparecen Kamala y el Buda, aparece el comercio hindú, aparecen los lujos y aparece el río que fluye, el río que libera, el río que sana, que es y nada más. Hermann Hesse nos recuerda que a veces el ser humano tiene que ser como el agua, ¿no? Que se adapta pues al envase, ¿no? donde se encuentra. Otra de sus novelas importantísimas, Narciso y Golmundo, es una novela que contrapone la experiencia práctica versus la experiencia científica. Es una novela que trata de buscar la unión o trata de buscar ese nexo que existe entre las sensaciones y los pensamientos. Es buscarle, digamos, esa conexión entre la razón y la sensación, ¿no? Y esta Narciso y Golmundo pues es una novela histórica que se desarrolla justamente en medio de la peste negra y tiene ese estilo pausado, meditabundo, trascendental, recóndito de Hermann Hesse. Es como todos los libros de Hermann Hesse, también Narciso y Golmundo resulta un viaje a los confines del hombre, a sus secretos, a sus pasiones, a sus laberintos, ¿no? Nadie más como Hermann Hesse para vislumbrar el problema de una sociedad que obliga a una moralidad intachable, ¿no? Una sociedad que obliga al buen vestir, al buen vivir, al buen pensar, al bien actuar, y que todas estas actitudes en suma pues ahogan el aliento inalienable del ser humano, que al fin y al cabo somos mitad Dios y mitad bestia, ¿no? Que el ser humano debe ensuciarse en el lodo, debe hacer daño, debe sufrir, debe ser cruel para estar completo. Entonces Hermann Hesse nos recuerda que no somos seres de luz, que somos luces y sombras, somos demonios y ángeles. Entonces, ¿por qué ocultamos el mal? ¿Por qué renunciamos al mal cuando forma parte de nosotros? Esa es la pregunta que nos hace Hermann Hesse, y también nos hace Hermann Hesse y nos hace también con Carl Jung, digamos, porque Hermann Hesse y Carl Jung fueron amigos, se carteaban, se mandaban correspondencia, compartían teorías. Entonces es justamente este lado oscuro de Hermann Hesse el que se puso de manifiesto también en las relaciones que tuvo con las mujeres. Siempre fueron inestables, caóticas. Él las consideraba que eran peligrosas para su ansiada soledad. Y pues Hermann Hesse también compartió correspondencia, como les decía, con algunas de las mejores mentes de su época, con Carl Jung, con Thomas Mann, con Stefan Zweig. Admiró por supuesto a Nietzsche y a Goethe, aunque nunca se adhirió, digamos, a sus postulados como más extremos. Otra de las novelas de Hermann Hesse que me gusta mucho y es muy interesante es El juego de los abalorios, en donde pienso, ¿no?, con algunos críticos también que Hermann Hesse nos legó lo mejor de su pensamiento. Es una obra en donde confluyen todas sus ideas, todos sus saberes, en donde los astros, la música, la poesía, la ciencia, el juego, todo forma parte de la trascendencia. El juego de los abalorios es un tratado de pedagogía y a la vez es la biografía de Joseph Nech, quien es el Magister Ludi de esta estructura de enseñanza en Castalia, este reino utópico que está planteado en El juego de los abalorios. Esta novela incluye cuentos cortos, incluye poesía, pues es una novela total. Es una de mis novelas favoritas además. Y pues para culminar, estábamos aún hablando de la vida de Hermann Hesse, pues aún no reseñamos ninguna novela. Es un escritor de quien hay que hablar bastante. Decir nada más pues que la parca, la muerte, lo sorprendió el 9 de agosto de 1962 en su lecho, pues en su cama, leyendo las Confesiones de San Agustín. Pues es una muerte placentera para cualquier lector. Creo pues que imaginarse que el último aliento pues llega justamente ese momento de pasar una página a otra de algún libro. Y pues como les comenté hace un momento, el apogeo, la fama de Hermann Hesse llegó después de su muerte, porque él murió en el 62 y un poco después Hesse se convirtió en un estandarte de la contracultura de fines de los 60, ¿no?, con estas reflexiones potentes y que siguen vigentes hacia la actualidad. Uno de esos libros, pero más leídos de Hermann Hesse y más comentados, es justamente Demián. Demián es una novela
muy interesante, que está narrada en primera persona, pues, y que relata el paso de la niñez a la madurez de Emil Sinclair. Es una novela que tiene pues estos tintes autobiográficos y es una novela bastante bella que atrapa desde las primeras páginas, ¿no? Las descripciones son sutiles, las palabras son muy bellas para pintar la naturaleza, para pintar los paisajes. La historia, el argumento, ¿no? Y los diálogos de los personajes se mezclan con suma destreza y habilidad, ¿no? O sea, en breves y sencillos parlamentos encontramos ideas de absoluta universalidad que están arraigadas en diferentes tradiciones culturales, especialmente en Oriente, ¿no? Hermann Hesse es conocido por lograr esta unión, esta confluencia de los ríos, de las aguas que vierten las de Oriente con las de Occidente. Y Hermann Hesse justamente se caracteriza por retratar estas situaciones en donde las dualidades se complementan. O sea, y a la vez busca también un camino personal, una vivencia espiritual basada en el conocimiento de uno mismo. Y de pronto Hermann Hesse también ha sido criticado por eso, ¿no? Por su hermetismo individual, por su individualismo y a veces por su poco compromiso que sentía con la realidad. En ese sentido fue calificado de idealista, ¿no? Y bueno, supongo que también es por eso que la obra de Hermann Hesse atrapa a los jóvenes y atrapa a los lectores al día de hoy, después de años de su muerte, por ese sentido idealista que tiene en su obra. Y es que Emil Sinclair, el narrador de esta novela de Demián autobiográfica, es un muchacho despierto y desde su más tierna edad diferenció, como todos nosotros, pues la luz de la oscuridad y creyó que existían dos mundos que se oponen, que estaban en lucha constante. Y pues al final de la novela o en el transcurso de este viaje literario de Demián, él va entendiendo o va haciéndose la idea pues de que la luz y la oscuridad no se contraponen, sino que son lo mismo, sino que convergen en uno solo, que son lo mismo. Y para entender este concepto se presenta la figura de Abraxas, este dios que es demonio. Ya lo veremos en el siguiente bloque, pero antes de decirles que Emil Sinclair conoce durante la novela a Max Demian, que es que viene a ser la figura que se erige como su maestro, ¿no? Como alguien que le va a enseñar, alguien mayor, alguien inteligente, alguien que tiene ese aspecto de ungido, alguien que conmueve, alguien que impacta profundamente a Sinclair, a Emil, y que se convierte, pues, como les decía, en una especie de mentor. Entonces Demián le empieza a enseñar diversas interpretaciones de algunos pasajes bíblicos. Sobre todo es importante o se recuerda mucho la historia o la ocasión en que a los chicos en la escuela pues les cuentan la historia de Caín y Abel, pues, ¿no? Y retratan a Caín como se suele pintar las reflexiones o interpretaciones cercanas a la Biblia, ¿no? Esta persona vengativa, mala, ¿no? Que fue marcada por Dios para que sea castigado. No recuerdo bien cómo es la interpretación teológica realmente, entonces no quiero hablar cosas que no son. Entonces, más bien, lo que Demián propone es dejar de lado esta interpretación más bien y considerar a Caín como un ungido, alguien que aceptó el mal de su interior y se entregó a él, que abrazó este mal. Y que después de eso pues siguió con su vida, ¿no? Con su vida totalmente tranquila, porque hay momentos en que el ser humano abraza ese mal. Entonces esa es la propuesta de Hermann Hesse en Demián, o que sale a través de Demián en las enseñanzas que tiene pues con Emil Sinclair, el narrador de esta novela. Y es justamente este signo de Caín el que inspiró a uno de los cantantes españoles más importantes de los últimos años, ¿no? Y estoy hablando, por supuesto, de Miguel Bosé, este cantante que su álbum número 11, su 11º álbum, pues se llama justamente de esta manera, Bajo el signo de Caín, y es un álbum también que es un homenaje también que recuerda a Hermann Hesse. O sea, este disco también está inspirado en Demián, en la historia de Caín reinterpretada por Hermann Hesse. Esta historia también sería después reinterpretada por Saramago también en esta novela que se llama Caín, pero este giro en la interpretación se produjo pues antes, ¿no? con Hermann Hesse. Y es así que, como les decía, en 1993 se graba este trabajo discográfico, este álbum de Miguel Bosé, que se llama justamente Bajo el signo de Caín, que tuvo la producción de Ross Cullum, quien había trabajado previamente con bandas importantísimas como Enya, ¿no? Como Paul McCartney, como los propios Tears for Fears, esta banda extraordinaria de los 80s. Entonces realmente
Este trabajo discográfico de Miguel Bosé es bastante interesante y además es inspirado o basado en la historia de Demián, esta novela de crecimiento de Germán Gess. Vamos a escuchar entonces dos temas de Miguel Bosé. Primero, Bajo el signo de Caín, y después uno de sus temas clásicos, Si tú no vuelves, también de este disco Bajo el signo de Caín, 1993. Vamos ahora con musiquita y ya regresamos.
compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Vendrá una estrella a hacerme compañía, que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Veníamos escuchando dos temas de Miguel Bosé, año 1993, Bajo el signo de Caín y Si tú no vuelves. Extraordinarios temas realmente en esta tarde lluviosa de Quito. Pues es el momento pues de hacer una cordial invitación para este día miércoles 20, el día de mañana. Flaxo presenta el conversatorio Venezuela sin luces, una discusión sobre la situación actual venezolana, un conversatorio importantísimo. Mañana en el Salón de Afiches de Flaxo, Torre 1, piso 2, 18 horas. Mañana miércoles 20 de marzo, 18 horas. Mañana 6 de la tarde, 18 horas, miércoles 20 de marzo, en el Salón de Afiches de Flaxo, Torre 1, piso 2. Este importante conversatorio, Venezuela sin luces, una discusión sobre la situación actual venezolana. Pues el conversatorio tendrá la participación pues de Leonardo Vera, de Carmen Gómez y de Javier Corrales y estará moderado por Carolina Curvale de acá de Flaxo, Ecuador. No se olvide mañana el conversatorio Venezuela sin luces, una discusión sobre la situación actual venezolana. Mañana 18 horas, Salón de Afiches, Afiches Flaxo, Torre 1, pues piso 2. Retomemos, veníamos conversando sobre esta novela de Mian de Germán Hesse. Veníamos diciendo que la vida de Emil Sinclair transcurría como la de cualquier adolescente, ¿no? Que iba de instituto en instituto y poco a poco fue aprendiendo varias cosas, ¿no? El poder de la observación, el poder de la palabra, el disfrute y el hastío del alcohol, la pureza del amor, la voluptuosidad de la carne. Y Emil Sinclair dibuja, se convierte en un pintor, ¿no? Entonces Emil Sinclair dibuja pinturas, ya sueña y vislumbra esta unión de las dualidades. Entonces
Emil Sinclair conoce la doctrina de Abraxas. Habíamos hablado de Abraxas. ¿Qué es Abraxas? Pues Abraxas es un dios, un concepto que se maneja en esta novela que se llama Demián, de Hermann Hesse, en donde Abraxas es una entidad, un ser de poder, es un dios que es demonio a la vez, es un ser que supera la dualidad, es un dios que es demonio, es una mujer que es hombre, el bien que es mal, el infierno que es paraíso, es la vida que es muerte. Abraxas es el origen de la palabra abracadabra, y Abraxas es también es uno de los discos de Carlos Santana también. Y Abraxas es justamente esta unión, esta superación de la dualidad, este entendimiento de que la luz es la sombra, de que Dios es el demonio, como lo plantea Hermann Hesse en Demián. Para el desenlace de esta historia, pues Emil Sinclair se reencuentra con Max Demián y conoce a la madre de Demián, que se llama Eva. Y Eva resulta pues ser la matriarca de un círculo de iniciados, un círculo de místicos, astrólogos, filósofos, investigadores, sobre todo investigadores de la antigüedad, de estudiantes y demás inquietos o curiosos que se reúnen pues en pos de este conocimiento de Abraxas, ¿no? Saludábamos a Javier Macas, que pasaba por acá por la cabina, nuestro querido productor de Flaxo Radio, que siempre nos ayuda y nos trae la mejor programación para toda nuestra audiencia. Así es que pues ese es el concepto de Abraxas, ¿no? Pues este Dios que es demonio a la vez, y entender que el bien es mal a la vez y que el mal es bien a la vez, es lo que quiere plantear Hermann Hesse en su libro, en su literatura, y seguir su propio camino, ¿no? Nos invita a vivir nuestros propios sueños, porque él dice que la mayoría de gente pues vive otros sueños, vive sueños ajenos. La mayoría de la gente vive sueños de la mayoría, sueños impuestos, no los sueños propios. Entonces entiende pues Hermann Hesse desde la niñez, y también Emil Sinclair, que la mayoría de personas están equivocadas de alguna manera. Y el libro entonces está lleno de simbolismos de toda índole. Existen muchos toques de espiritualismo, porque Hermann Hesse confluye Oriente y Occidente. Entonces aparece siempre esto del trascendentalismo, del espiritualismo, y también aparece una cierta carga, un cierto componente de deseo homosexual, que se expresa pues en toda la adoración que existe entre maestro y alumno. O sea, es decir, Emil Sinclair con Demián y después con su madre, que es hombre y mujer a la vez en los cuadros que él pinta. En Siddhartha y Govinda también pues tienen una relación ahí, Narciso y Golmundo. Inclusive en El Lobo Estepario, Harry Heller, cuando conoce a Armanda, ¿no? Ya dentro del teatro mágico, en estas partes como más surreales de la narración, inclusive en cierta traducción el nombre de Armanda es igual al de Harry Heller, es el mismo con quien se encuentra de alguna manera. Entonces todo esto confluye en Hermann Hesse, protagonistas que atraviesan aprendizajes que los van a llevar a redescubrir o a descubrir su interioridad, el universo interior, el caos interior, y porque en Abraxas, digamos, todo está permitido. Y pues estas ideas de Hermann Hesse obviamente han sido muy criticadas, ¿no? Muchos intelectuales, académicos le han dado palo, incluyendo al mismo Cortázar, pues que detesta pues esta novela de Demián y dice que no va a leer más a Hermann Hesse, ¿no? Porque consideran que es un trabajo a veces superfluo, a veces un poco idealista y muy poco realista definitivamente. Entonces inclusive estos críticos de Hermann Hesse lo tachan de pretencioso, lo tachan de pesado, indican que sus referencias son pseudo espirituales, son simplistas, o inclusive lo encasillan en la autoayuda, ¿no? Pero realmente no se puede negar que Hermann Hesse fuera idealista, que fuera individualista y que privilegiara, por supuesto, la búsqueda de sí mismo y el misticismo sobre la realidad de su época, que estaba pues en esta coyuntura con las guerras, ¿no? Entonces, realmente la literatura de Hermann Hesse o lo interesante de Hermann Hesse es la capacidad que tiene para desenredar o explicar conceptos muy, muy, muy complejos en palabras sumamente sencillas, en palabras sumamente universales. Son conceptos que tal vez pueden parecer llanos o repetitivos, pero justamente esa es la habilidad de Hesse, o sea, presentar de forma franca y espontánea, en palabras naturales y preciosas, conceptos difíciles que invitan y motivan a los lectores a vivir esas historias, las que está leyendo, como historias propias, como historias suyas.
La universalidad de los contenidos y la destreza narrativa de Hesse han convertido esta obra en clásica y, como les decía, predilecto de jóvenes y adultos pues, en el mundo entero. Sigue siendo Hermann Hesse una guía, un modelo para miles de personas que siguen buscando su propio camino en lugar de seguir pues, los caminos impuestos. Entonces, hemos hablado de algunas de las principales obras de Hermann Hesse. Creo que hemos tratado de, si bien no hicimos las reseñas completas como solemos hacer de los libros, hablamos de Demián, hablamos un poco de Siddhartha, del lobo estepario, del juego de Avalorios. Me parece que también sería importante, o quisiera también hablar de una novela, un trabajo, una obra no tan conocida de Hermann Hesse, que se llama La Ruta Interior, en donde justamente es un estudio exhaustivo de esta maldad del ser humano, que era lo que veníamos conversando, ¿no? Este planteamiento, este reto de Hermann Hesse de aceptar y amar la interioridad de uno, pero aceptando los demonios, ¿no? Aceptando los demonios no como demonios, sino como dioses, como abraxas. En fin, la literatura de Hermann Hesse influyó muchísimo en la música, y como estuvo presente en este movimiento de los 60, pues ustedes recordarán pues que los Beatles se acercaron muchísimo a la cultura hindú, justamente antes de grabar algunos de sus más célebres y psicodélicos trabajos. Es así que George Harrison, también influido por el libro de Siddhartha de Hermann Hesse, realiza pues una grabación en un templo de Hare Krishna en 1971, y publica la canción que vamos a escuchar a continuación, esta canción que se llama Govinda, que nos recuerda al amigo de Siddhartha, que nos recuerda a Hermann Hesse, que nos recuerda al espiritualismo oriental. Y después escucharemos también un clásico de George Harrison, también 1970, All Things Must Pass, este disco espiritual y del que para muchos es considerado el que fue el mejor de los Beatles, justamente por este trabajo. 3 discos de All Things Must Pass de 1970, en donde viene esta increíble canción My Sweet Lord, que un poco quiere ser como esa unión, esa confluencia, de nuevo esa palabra tan usada en Hermann Hesse, que Hermann Hesse es de las dualidades, ¿no? Entre el Hare Krishna y el Aleluya, que los usa como forma como de sinónimos en algún momento. Y dicho sea de paso, esta canción My Sweet Lord fue criticada de plagio en algún momento, y fue bastante controversial pues la situación. Vamos a escuchar a George Harrison, el mejor de los Beatles ahora, Govinda, y después My Sweet Lord, este tema aparecido en el 70 en este disco icónico All Things Must Pass. Entonces vamos a escuchar ahora George Harrison y regresamos para hablar un poquito de La Ruta Interior, este librito de Hermann Hesse, hablar de la poesía también de Hermann Hesse, pues, y bueno, ya también ir cerrando este segmento. Nos hemos extendido, estamos alargando un poquito porque Hermann Hesse pues se lo merece. Vamos a escuchar ahora musiquita George Harrison y regresamos. Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Samasitam Buddha Sundarangam Kandar Agom Hikamaniya Vishesha Shobha Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Angani Asa Sakale Priya Priti Manti Asyanti Panti Kayanti
Volvemos acá a Contrapunto. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Realmente nos quedamos cortos con Germán Hesse, con toda la información que teníamos. Podremos hacer una otra edición para hablar de las novelas que nos faltaron, reseñar más a fondo El Lobo Estepario, por ejemplo. Entonces, por hoy estamos llegando ya a la parte final del programa. Entonces, no quiero despedirme sin antes compartir pues un hermoso poema de Germán Hesse que nos recuerda lo efímero de la vida, ¿no? Y sobre todo lo efímero del ser humano. Un poema que se llama Escrito en la arena. Entonces lo voy a leer en este momento. Escrito en la arena, pues de Germán Hesse. Que lo hermoso y lo encantador sea tan solo aliento y tormenta. Que lo delicioso, lo maravilloso y lo propicio no duren. Que las nubes, flores, pompas de jabón, que los fuegos artificiales y las risas de los niños, la mirada de una mujer en el espejo y tantas cosas tan maravillosas desaparezcan, apenas descubiertas, que duren no más que un instante. Ah, eso lo sabemos con tristeza, lo duradero e inmóvil no nos parece tan valioso. Piedras preciosas de fuego gélido, pesada barra de oro reluciente, las mismísimas estrellas que permanecen alejadas y extrañas, no nos resultan semejantes a nosotros, seres transitorios, no llegan a lo profundo del alma. Es como si lo hermoso y lo amable tendiera a la destrucción, cerca siempre de la muerte, y que lo más valioso, las notas musicales, que desde el nacimiento corren y se extinguen, son nada más que ligero aliento, torrentes, huida, y dolorosamente derribados por un leve soplo, no permanecen más que el tiempo, que dura un latido. Sonido tras sonido, casi apenas entonados, manan y se esfuman. Y así se entrega lo fugaz lealmente nuestro corazón, a la vida, a lo que surge de continuo y no a lo que rígido dura. Muy pronto lo que permanece nos fatiga, joyas, rocas y cielo estrellado, a nosotros, errantes del eterno cambio, almas y pompas de jabón, al tiempo unidos y fugaces, a quienes el rocío de una hoja rosa, a quienes el cortejo de unas aves, la muerte de las nubes, el brillo de la nieve, el arco iris, la mariposa voladora. Nosotros, a quienes el roce sonido de una risa fugaz nos parece una fiesta o nos causa dolor. Amamos cuanto nos es semejante y entendemos lo que el viento escribe sobre la arena. Germán Hesse. Compartíamos este bello poema pues de Germán Hesse que nos recuerda lo efímero de la vida humana, y como por eso es que nosotros, fugaces, buscamos esos momentos eternos en este momento tan transitorio por este planeta y por lo que hemos llamado vida y muerte. Gracias por acompañarnos. Estamos cerrando pues esta edición de Contrapunto. El día de hoy hablamos de Germán Hesse, pues, y la próxima semana estaremos cambiando de horario. Por cierto, me chocaron por ahí unos horarios de las clases, así es que desde la próxima semana, lunes 15 horas, lunes 3 de la tarde, estaremos Contrapunto. La próxima semana traeremos a un extraordinario escritor peruano neoindigenista, José María Arguedas, y su novela Los ríos profundos. Esta novela que es un canto de un zumbayo, que es un huayno de 300 hojas, que es la danza del Perú profundo, pues lo analizaremos la próxima semana. Así es que gracias por acompañarnos. No me queda más pues que invitarlos pues a escuchar. Aún tenemos 2 temillas más pues para escucharlos pues en esta tarde. Antes de despedirnos, pues vamos a escuchar primero a la banda de Britpop, los Kula Shaker, esta banda que tuvo su éxito a finales de los 90, ¿no? 95 al 99, con su estilo más cercano al psicodélico, con influencias hindús, con la cultura india, pues esta banda de Britpop. Los Kula Shaker con este tema Govinda, también inspirado en la obra de Germán Hesse. Y después, una sorpresita, pues una banda surcoreana pues de K-pop, estas famosas boy band que andan pues causando sensación en Latinoamérica, pues de estas empresas como Big Hit Entertainment, ¿no? Pues y esta famosa banda pues de chicos que bailan y cantan, y que realmente pues esta agrupación BTS pues realmente ha demostrado que en sus discos pues que
más que ser una simple banda de pop, pues también están haciendo música con conceptos, música basadas en libros y mucho de la obra de esta banda de K-pop es basada en los conceptos de Hermann Hesse. Así es que vamos a escuchar también un tema de esta banda, vamos a escuchar el tema Blood, Sweat and Tears, tema clásico, cuyo video está basado en Demian, también en esta obra de Hermann Hesse, la que hemos hablado un poquito más en esta tarde. Así es que vamos ahora con buena musiquita. Vamos a escuchar Kula Shaker y después esta extraordinaria banda también, pues los BTS, y esta canción pues la vamos a programar con un saludo súper especial para Soñita, pues allá, que siempre pues nos está siguiendo en Flaxo Radio, y también pues un saludo muy especial a Javi Macas, pues a todas las personas igual que nos han sintonizado pues en esta tarde. Y por supuesto no podía faltar el abrazo, el saludo para los compañeras de la Maestría de Antropología y de Antropología Audiovisual del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades aquí en Flaxo, Ecuador. Gracias por sintonizarnos, nos vemos la próxima semana, les dejo en compañía de Kula Shaker, después BTS se despide, estuvo con ustedes Fernando Endara, hasta la próxima. 잘 알고 있어 이건 나를 벌받게 할 줄 Peaches and cream, sweeter than sweet Chocolate cheeks and chocolate wings But 너의 날개는 악마의 걸 너의 그 sweet 앞엔 비려비려 Kiss me 아파도 돼 어서 날 조여줘 더 이상 아플 수도 없게 Baby 취해도 돼 이제 널 들이켜 못 risky, 널 risky 내 피땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가
피땀 눈물 내 차가운 숨을 다 가져가 원해 money 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 원해 money 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 원해 money 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 원해 money 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 아파도 돼 나 묶어줘 내가 도망칠 수 없게 꽉 쥐고 나 흔들어줘 내가 정신 못 차리게 Kiss me on the lip 수만의 빛 너란 감옥에 중독되게 네가 아닌 다른 사람 섬기지 넌 알면서도 삼켜버린 독이듯 피땀 눈물 내 마지막 춤을 다 가져가 내 피땀 눈물 내 차가운 숨을 다 가져가 원해 money 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 원해 money 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 원해 money 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 원해 money 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 money. La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y llueve oro dentro de nuestras bocas y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.